Bueno, ahora vamos a charlar sobre las relaciones entre los nutrientes y los gases y todos eh, los temas que venimos trabajando en los sistemas que estuvimos charlando, como el respiratorio y el circulatorio, con las células del cuerpo. Primero es importante tener en cuenta que los nutrientes son necesarios para las células para poder crecer y realizar sus propias funciones. Entre ellas, una de los principales procesos que aportan energía a la célula es la respiración celular que ocurre dentro de la mitocondria. En esta imagen podemos ver a la mitocondria. eh, en el citoplasma de la célula ocurre la glucólisis, donde una glucosa, que como les dije es el hidrato de carbono o carbohidrato más importante dentro del cuerpo porque es el que produce justamente la energía, como vamos a ver ahora. Por la acción de enzimas, de una enzima particular, la glucosa se va a dividir en dos piruvatos y este piruvato se va a transformar en acetil-CoA también por la acción de otras enzimas. El acetil-CoA es pequeñito y puede entrar a la matriz mitocondrial para realizar la respiración celular, que es el proceso que aporta energía a la célula. Acá está la reacción metabólica, glucosa más oxígeno, porque para este proceso se requiere oxígeno. Se obtiene como resultado dióxido de carbono, agua y ATP. El ATP es la molécula donde se va a guardar la energía que se obtiene eh, por el proceso de respiración celular. Muy bien. Eh, Como vemos entonces, mantener la concentración en sangre de la glucosa a niveles normales, donde las células puedan recibir este nutriente tan vital, es súper importante, porque es la principal fuente de energía para las células y también es una molécula estructural fundamental. ¿Qué quiere decir esto? Que con ella se fabrican otros compuestos necesarios para la vida celular. Después, además de los nutrientes, hablamos de los gases en el sistema respiratorio. El oxígeno es esencial. Este oxígeno que captan los eritrocitos en los pulmones a través de la hematosis es esencial para que se pueda realizar la respiración celular y se pueda fabricar sintetizar el ATP en la mitocondria. Por último, vamos a hablar de los residuos. Las células de estos procesos metabólicos se obtienen desechos que necesitan ser eliminados. En el caso del dióxido de carbono, que es un desecho de la respiración celular, se transporta en los glóbulos rojos hacia los pulmones y son eliminados, como vimos en la hematosis, en el intercambio de gases. Muy bien. Vamos a seguir un poco charlando sobre la respiración celular como una síntesis. La glucosa es la principal fuente de energía, el oxígeno se va a combinar con la glucosa dentro de la mitocondria en un proceso complejo que es la respiración celular que tiene varios pasos, entre ellos el ciclo de Krebs y la cadena respiratoria. Se utiliza se rompe la glucosa para liberar energía y producir el ATP, que es la moneda energética de la célula. El dióxido de carbono es un desecho de la respiración que se transporta mediante el sistema circulatorio hacia el respiratorio para ser exhalado, ¿sí? Para ser eliminado. Y el ATP es esta moneda energética que nos permite realizar un montón de funciones metabólicas, entre ellas, por ejemplo, em, el proceso hormonal que vamos a ver dentro del sistema endocrino, ¿no? Un montón de procesos, no sé, el transporte de sustancias a través de la membrana celular. También requieren algunos tipos de transporte ATP, como la exocitosis, la endocitosis. Entonces, es esencial para el funcionamiento celular el ATP. Muy bien.
Requerimientos nutricionales. Es importante en este tema poder hablar de energía y de cómo estos nutrientes em, qué nos aportan y qué sería lo que a lo que deberíamos apuntar para tener hábitos saludables de alimentación, ¿no? Los carbohidratos son vitales porque aportan energía rápida, se llama energía em, que necesitamos para procesos, por ejemplo, como correr el colectivo. Donde se acumula los carbohidratos principales, se van a acumular en nuestro cuerpo, almacenar en forma de glucógeno en, como vimos, el hígado y también una gran cantidad en el músculo esquelético. El hígado va a convertir varios tipos de moléculas en glucosa, ¿sí? Em, para poder utilizarla, ¿sí? Como fuente de energía, como vimos. También varios tejidos pueden usar en lugar de glucosa ácidos grasos. Entonces, una vez que el cuerpo ya utilizó todas sus reservas de glucosa, va a empezar recién ahí los tejidos a usar las reservas de ácidos grasos. O sea, los ácidos grasos aportan mayor cantidad de energía que los carbohidratos y se usan como reserva. Se van a empezar a metabolizar recién cuando la cantidad de glucógeno almacenado disminuye. Entonces, en casos excepcionales, cuando nuestro cuerpo se mantiene durante muchos días en inanición, lo primero que se usa es la glucosa, luego las reservas de lípidos y por último, como dice acá, podemos llegar a utilizar proteínas como fuente de alimentación, pero eso es en casos en que ya hay mucho tiempo de inanición, semanas sin alimentarse. En ese caso, el cuerpo se empieza a degradar a sí mismo utilizando el músculo y las proteínas como fuente de energía. No es obviamente lo que esperamos ni lo que queremos, pero puede pasar en casos extremos. ¿Qué son las proteínas? Son los bloques de construcción y permiten la reparación de los tejidos, forman hormonas también y enzimas muy importantes, enzimas que realizan procesos metabólicos importantísimos, como vimos recién en la respiración celular, hay enzimas que transforman la glucosa en piruvato y el piruvato en acetil-CoA. Nosotros, los vertebrados, no podemos sintetizar los 20 aminoácidos necesarios para fabricar todas las proteínas. Hay aminoácidos que se llaman esenciales porque no los podemos fabricar nosotros y necesitamos que ingresen a nuestro cuerpo a través de la dieta. Por eso es importante combinar legumbres, granos y cereales. Eh, en el caso de las personas vegetarianas, por ejemplo, tienen que suministrar o alimentarse con un nutriente extra que es la vitamina B12 porque no se encuentra en grandes cantidades en las legumbres, granos y cereales, solamente en las carnes. Por eso tienen que consumir un suplemento de vitamina B12. ¿A qué voy con esto entonces? Que es importante una dieta que sea diversa, hablamos de colores distintos en el plato y de combinar todas las fuentes alimenticias. Esto lo podemos ver en el óvalo alimenticio, que más adelante lo vamos a charlar un poco, pero bueno, lo importante es entender que las proteínas son los bloques de construcción y que necesitamos un aporte de proteínas en la dieta. Si es que tenemos una dieta vegetariana o vegana, es importante el aporte de, por ejemplo, la vitamina D2 como suplemento. Los lípidos. Hablamos de qué es el almacenamiento de energía a largo plazo. También nos permiten aislarnos del frío. En los bebés está la grasa parda, que es la que genera mayor energía calorífica para que el bebé pueda mantenerse con una temperatura constante. Otros mamíferos también tienen la grasa parda.
Pero bueno, esas son sus principales funciones. No pueden sintetizar ciertos ácidos grasos, entonces eh, a veces es necesario también el ingresar en el cuerpo mediante la dieta estos ácidos grasos poliinsaturados. En general, los poliinsaturados están en el aceite de oliva, por ejemplo, y no en las grasas saturadas, que son aquellas que se hidrogenan, ¿no? Por ejemplo, en los ultraprocesados. Volvemos a hablar de los ultraprocesados como aquellos alimentos que vienen en paquete y que pueden ser muy perjudiciales para la salud por los aditivos, colorantes, entre ellos, conservantes, pero sobre todo esto, también tienen grasas saturadas, que no son las que necesita nuestro cuerpo. Y por último, pero no menos importante, las vitaminas y minerales que están relacionadas con funciones vitales como el crecimiento y el desarrollo del cuerpo. No pueden ser sintetizadas por las células animales, así que vienen en la dieta, funcionan como coenzimas, o sea, favorecen o ayudan a que las enzimas puedan realizar las reacciones químicas a las que se abocan, particulares, y son necesarias en cantidades muy pequeñas, pero no por eso son menos importantes. Muchas vitaminas y minerales, como el cobre, por ejemplo, o el hierro, un mineral como el hierro que vimos que es vital en los eritrocitos para poder formar la hemoglobina y que la hemoglobina capte el dióxido de carbono y el oxígeno. Entonces, bueno, vemos que son necesarios en pequeñas cantidades, pero muy importantes para el funcionamiento de nuestro cuerpo. Algunos problemas nutricionales que podemos utilizar para charlar estos temas y que son importantes son la obesidad, que tiene que ver cuando la ingesta de alimentos genera más calorías de las que se utilizan, las que utiliza el cuerpo, entonces se acumula el exceso de glucosa en forma de glucógeno que se transforma en ácidos grasos. Entonces, ese exceso de ácidos grasos, o sea, de glucosa que se transformó en ácidos grasos, se va a acumular en los adipocitos, que son células especializadas para guardar este almacenamiento de energía extra. El cuerpo lo hace para tener energía extra acumulada para los momentos en que las reservas de glucógeno, o sea, de carbohidratos, se terminan. Las TCA, es importante también hablar de esto en la primaria, desde la primaria, porque hay casos de niños muy chiquitos y sabemos que en las redes sociales, en nuestra cultura, hay una, sí, una mirada bastante obsesiva con el cuerpo. Entonces, eh, nada, me parece que es importante tratar estas problemáticas desde la primaria. Las TCA, la anorexia y la bulimia, hay una distorsión sobre la percepción del propio cuerpo, hay un ayuno consciente donde se empiezan a acumular conductas evitativas con los alimentos, se hace ejercicio en exceso y también se ingieren laxantes o diuréticos para eliminar la posible absorción de nutrientes. Eh, las, las chicas, las mujeres dejan de menstruar por esta falta de nutrientes, de glucosa, de ácidos grasos. El cuerpo entra en un estado en el que puede llegar incluso a digerir su músculo, como vimos antes. Bueno, es grave porque afecta al corazón, se pueden caer los dientes, porque también en el caso de la bulimia se provoca el vómito. En este caso hay como son extremos, ¿no? Hay ayuno prolongado y después atracones donde ingieren grandes cantidades de comida y después vomitan ese exceso de comida, provocándose el vómito. Eh, en Argentina tenemos índices grandes de somos uno de los países con mayor índice en Sudamérica de TCA.
Por último, la desnutrición es otro ejemplo de una enfermedad de problemas nutricionales, donde quizás pueda haber alguien con obesidad y estar desnutrido, porque no tiene que ver con la ingesta de alimentos, sino con los nutrientes que tienen esos alimentos. Pero en general es una ingesta calórica menor a la necesaria, lo cual eh, genera, podríamos decir, el ayuno, pero no es adrede como ocurre en la anorexia, sino que es por la falta de ingesta de alimentos. Lo que quería decir antes es que puede haber ingesta de alimentos adecuada y estar desnutridos porque nos faltan ciertos nutrientes especiales, ¿no? Por esto es importante la dieta, una dieta diversa. Lo que pasa cuando la ingesta calórica es menor a la necesaria, se empieza a degradar la grasa, que es la forma en que el cuerpo acumula la reserva energética, y lo que produce el metabolismo de las grasas como producto es glicerol y ácidos grasos que se liberan al torrente sanguíneo. Lo que va a pasar es que primero se degradan, como ya charlamos, las reservas de azúcar, o sea, de glucógeno, ¿sí? Los hidratos de carbono, después las grasas y después las proteínas. Pero cuando se empiezan a degradar las grasas y se produce este glicerol, puede generar problemas metabólicos porque este glicerol se degrada también y se forman cuerpos cetónicos que pueden generar una enfermedad grave. Bueno, ¿qué es lo que pasa cuando la desnutrición se agrava? La sensación de hambre disminuye y el metabolismo se hace más lento. El cuerpo lo hace para poder conservar la cantidad de energía. Bien, eh, esto, nada más cerrar que una vez que ya se consumió toda la grasa que hay disponible, se van a utilizar los aminoácidos que forman las proteínas como fuente de energía. No aportan mucha energía al cuerpo, pero se utiliza para mantener los órganos vitales como el cerebro, el corazón y los pulmones. Acá les dejo una noticia que habla sobre si el huevo hay una discusión muy grande de este año sobre si el huevo aporta a la cantidad de colesterol en sangre o no. Es una noticia interesante para que la puedan leer. Y bueno, y con esto terminamos eh, la clase sobre sistema digestivo. Em, Les aconsejo que puedan leer el texto también adjunto, que les va a servir como para ir eh, focalizando en los conceptos más importantes.